La tarde caía con la frialdad de los ventanales de vidrio del edificio corporativo, cuando el poderoso empresario, recién salido de una reunión que definiría millones, fue detenido por una voz pequeña pero firme. Frente a él, Ximena, una niña latina de no más de 7 años, lo miraba con una seriedad desconcertante. Ellos dijeron que tu auto explotará, susurró en un español claro, con los ojos clavados en los suyos. El hombre frunció el ceño inclinado hacia ella con incredulidad. Detrás 4 de sus guardias personales conversaban en voz baja, aparentemente relajados, pero Ximena insistía con una convicción que erizaba la piel. ¿Qué dijiste?, preguntó el millonario tratando de disimular su sorpresa. La niña apretó sus pequeños puños y repitió esta vez con firmeza. Yo los escuché. Hablaban en chino. Dijeron que tu coche va a explotar cuando lo enciendas. El silencio entre ellos se volvió pesado. El millonario sabía chino básico por negocios, pero jamás se habría imaginado que una niña desconocida pudiera entender conversaciones que él mismo apenas descifraría. La miró con una mezcla de duda y respeto, porque sus ojos no mostraban miedo, sino la urgencia de alguien que dice la verdad. ¿Cómo sabes chino?, preguntó él bajando un poco la voz. Mi abuela me lo enseñó, respondió sin dudar. Y ellos hablaron muy rápido, pero entendí. Dijeron que esperan el ruido, que después todo será un caos y nadie sospechará de ellos. El millonario volteó disimuladamente hacia los guardias, que ahora parecían vigilar la puerta principal. Su pecho se tensó. Cada fibra de su instinto de negociante acostumbrado a traiciones le gritaba que no podía ignorar las palabras de esa niña. Ximena no bajó la mirada. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. Ella lo miró fija sin parpadear. No subas a ese coche. El aire alrededor se tornó más pesado. El millonario tragó saliva intentando mantener la compostura. Llevaba años rodeado de seguridad privada, hombres que juraban protegerlo, pero esa advertencia lo descolocaba como nunca. Dio un paso atrás y con voz firme llamó a uno de sus asistentes de confianza. Tráeme a Sánchez, solo a él. Ahora. El asistente se alejó rápido. El millonario evitó mirar a los guardias directamente, pero sentía sus ojos encima, como si supieran que algo se había filtrado. Se inclinó de nuevo hacia la niña. Escúchame bien. Si lo que dices es cierto, estás en grave peligro. Ellos no permitirán que alguien los descubra. Ximena apretó los labios. No me importa. Mi abuela siempre me dijo que si podía ayudar a alguien a no morir, debía hablar. Esas palabras lo atravesaron más que cualquier consejo de sus consejeros financieros. En ese instante, el millonario sintió que el peso de su fortuna, de sus negocios y de sus trajes costosos se desmoronaba ante la simple valentía de una niña. El asistente regresó con Sánchez, el único hombre que el millonario confiaba ciegamente. Le habló en voz baja, sin apartar los ojos de los guardias. Revisa el coche ahora, pero hazlo como si fuera rutina. Sánchez asintió y caminó hacia el vehículo estacionado a pocos metros. Los guardias lo miraron tensos, intercambiando palabras cortas que el millonario ya no podía ignorar. El corazón del empresario se aceleró. Algo estaba por estallar, literal o figurativamente. Ximena se aferró a su saco y por primera vez en muchos años, aquel hombre acostumbrado a dominar salas enteras, a doblegar rivales en negociaciones despiadadas, sintió miedo real. De pronto, uno de los guardias se adelantó forzando una sonrisa. Señor, el coche está listo. Debemos salir ya. No conviene demorarnos aquí. El millonario respiró hondo. Su mirada alternaba entre la niña que no soltaba su saco y los guardias que lo presionaban. No podía confirmar nada aún. Pero si daba un paso en falso, tal vez sería el último. Y justo en ese instante, Sánchez levantó la mano desde el coche con un gesto alarmante que solo él entendió. La tensión se volvió insoportable. El millonario sintió como su garganta se cerraba. Los guardias se giraron de golpe hacia Sánchez y la niña Ximena tiró de su brazo con desesperación. El destino estaba a punto de decidirse. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo, y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Los guardias comenzaron a caminar hacia el coche intentando bloquear la vista. El millonario entendió de inmediato que algo se confirmaba. El aire se llenó de electricidad, como si todos supieran que el siguiente movimiento podía costarles la vida.
Y mientras la niña lo miraba con los ojos abiertos de par en par, él comprendió que no había marcha atrás. La primera parte termina aquí. Con el eco de una verdad incómoda, alguien dentro de su propia seguridad quería verlo muerto y la única persona que se lo había advertido era una niña latina llamada Ximena. El millonario no apartó la vista de los guardias que se acercaban al coche. Su respiración era lenta, medida, pero dentro de él el corazón golpeaba con violencia. Ximena seguía sujeta a su saco temblando, aunque sus ojos reflejaban la misma firmeza que cuando lo advirtió. Sánchez levantó la voz fuerte y clara para que todos escucharan. Señor, no se acerque, hay un dispositivo en el motor. El silencio se quebró. Los guardias se miraron entre sí y uno de ellos dio un paso al frente intentando sonreír. Debe ser un error, jefe. Lo revisamos todo. El millonario lo encaró con una dureza que no había usado en años. Entonces, explícame por qué Sánchez, el único hombre en quien confío, me dice lo contrario. La tensión era insoportable. Ximena respiraba agitada y en ese instante el millonario comprendió que esa pequeña le había salvado la vida. Sus propios guardias habían planeado su final. De pronto, uno de ellos intentó moverse hacia la chaqueta, pero el millonario levantó la mano. Ni lo intentes, aquí termina su juego. Alrededor, la seguridad del edificio ya empezaba a notar la extraña situación. Varias miradas se posaron en el grupo. Los traidores entendieron que habían perdido el control. Uno de ellos murmuró en chino con rabia contenida. Ximena, sin dudar, tradujo en voz alta. Dice que no importa, que tarde o temprano alguien te alcanzará. El millonario la miró con una mezcla de asombro y respeto. Esa niña se había convertido en su única aliada en medio de la traición. Tal vez, respondió él en voz firme para que todos escucharan, pero no será hoy. En segundos, agentes de seguridad interna llegaron y redujeron a los guardias. Hubo forcejeos, insultos en idiomas mezclados, miradas de odio, pero finalmente fueron esposados y alejados del lugar. El millonario no se movió hasta que los vio desaparecer de su vista. Solo entonces se agachó a la altura de la niña con una seriedad profunda. Me salvaste la vida. Nunca olvidaré lo que hiciste. Ella lo miró con un atisbo de timidez, como si por primera vez comprendiera la magnitud de lo que había ocurrido. Solo repetí lo que escuché. Mi abuela dice que callar algo malo es como ayudar a que pase. Las palabras lo golpearon en lo más hondo. Había pasado años rodeado de aduladores, de consejeros interesados, de socios que buscaban su fortuna. Y sin embargo, fue Ximena, sin esperar nada a cambio, la que le había mostrado el valor de la verdad. Tu abuela es sabia, dijo con una sonrisa sincera, algo raro en él. Y tú también lo eres. Un auto distinto fue preparado rápidamente. Antes de entrar, el millonario tomó un momento para observarla. Sabía que esa pequeña había cambiado no solo su día, sino la manera en que vería el mundo. Escucha, quiero que sepas que a partir de hoy no estarás sola. Me aseguraré de que recibas todo lo que mereces. Educación, protección y, sobre todo, que nunca tengas que callar lo que sabes. Ximena no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un destello de alivio. Finalmente asintió. El millonario subió al vehículo, pero antes de cerrar la puerta volvió a verla. Aquella imagen quedó grabada en su memoria, una niña con vestido verde, firme como una roca frente a la adversidad. Mientras el auto avanzaba, reflexionó en silencio. Su riqueza, sus empresas, sus contactos, todo podía desaparecer en segundos si no aprendía a reconocer la verdad, aunque viniera de la voz más inesperada. Y allí, con el ruido de la ciudad al fondo, comprendió la lección más poderosa que jamás había recibido: la valentía no depende de la edad ni del poder, sino de la capacidad de hablar cuando otros callan. Nunca supo si esa conspiración era parte de algo más grande, pero entendió que su destino había cambiado por la intervención de alguien tan pequeño como Ximena, una niña latina que escuchó, entendió y habló. La vida le había mostrado que la fortuna puede comprarse, pero la lealtad verdadera aparece donde menos se espera. Conmovido, cerró los ojos un instante y pensó, jamás subestimaré la voz de los inocentes, porque a veces ellos ven lo que los adultos nos negamos a aceptar. El eco de esa enseñanza lo acompañaría siempre. Y mientras Ximena regresaba junto a su abuela esa tarde, ninguno de los dos sabía que el mundo entero se detendría al escuchar su historia. Nunca sabes quién puede salvarte ni de dónde llegará la verdad. Pero cuando aparece, solo queda honrarla y recordarla para siempre.